Buenas tardes, señor Romero. Vamos a empezar con la entrevista. Buenas tardes. Listo. ¿Por qué se cerraron las áreas verdes y los gimnasios? Bueno, inicialmente cuando empezó la pandemia el año pasado, se tenía poco conocimiento acerca de cómo funcionaba en realidad esta enfermedad. Entonces, si nos ponemos a recordar un poco hacia atrás, eh, prácticamente la parte médica no tenía conocimiento y eso creó bastante incertidumbre tanto en la parte profesional como a nivel mundial, a nivel en toda la población general, debido a que no se conocía cómo era el comportamiento de esta enfermedad y nos asustaba que incluso la gente se acerque, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo, se ha visto que el comportamiento de la enfermedad es como cualquier otro virus. Obviamente hay que tener las medidas de precaución necesarias y actualmente se ha visto que, por ejemplo, el riesgo de contagio en áreas abiertas es muy bajo. Más aún si usted, por ejemplo, hace deporte, hace una caminata, sale a pasear con su mascota y mantiene una distancia considerable, lo que se recomienda de 2 metros con otra persona, el riesgo es sumamente bajo. Además, el uso de las medidas de protección. Actualmente ya con la vacunación masiva que existe a nivel mundial, inclusive se recomienda ya que podría usted salir a las áreas libres y no usar ya mascarilla. Más aún si es que no existe concentración de personas, si no hay o si no es un lugar cerrado, ¿no? Y sobre todo en algunos lugares existen restricciones específicas, como por ejemplo en la ciudad de Quito, usted tiene que andar con una mascarilla si sea en su vehículo. Y en otros lados no existe estas restricciones, pero hay que tomar en cuenta todos estos aspectos que han sido los que han ido dando la pauta para ir manejando la pandemia. Listo. ¿Se tenía alguna tasa prevista de personas que posiblemente se pudieran haber contagiado al contrario de no cerrar los gimnasios cuando inició el confinamiento? Bueno, inicialmente debido a, como ya lo habíamos dicho, el desconocimiento de la enfermedad, eh, pues se optó por cerrar todos estos lugares en donde existe aglomeración de personas y donde se comparten los equipos de gimnasio, ¿no es cierto? Donde usted usa una máquina y inmediatamente la utiliza otra persona. Ahora, sin embargo, se ha visto que si las condiciones de los gimnasios, en este caso, por ejemplo, prestan las condiciones, tienen una adecuada ventilación, tienen un distanciamiento entre máquina y máquina adecuado y si se realiza una desinfección, sobre todo de las máquinas, inclusive se recomienda que los coach o los entrenadores de cada gimnasio, de cada lugar donde se hace estas actividades, recomienden a los usuarios que lleven su propio alcohol para que hagan la desinfección una vez que utilicen las máquinas. También se recomienda el lavado frecuente de manos y entonces eso disminuye el riesgo de enfermedad. Teniendo en cuenta además que existen varios estudios a nivel mundial en donde se establece que la actividad física más bien ayuda a tener una mejor resistencia en las personas a que la enfermedad sea más agresiva, sea más complicada. ¿Por qué se decidió reabrir estos espacios? ¿Fue porque ya se conoció un poco más de la enfermedad o por qué razón fue? Sí, ya conforme ha pasado el tiempo y se han ido realizando diversos estudios, se ha visto que si se siguen las normas de bioseguridad, si el espacio en donde se realizan las actividades deportivas son espacios abiertos, existe menor riesgo de contagio. Eso ha hecho que todos estos lugares se puedan abrir. Usted no sé si se ha fijado, pero incluso en algunos lugares en Europa, aquí en la vecina Colombia, en donde se están jugando partidos de fútbol, por ejemplo, de la Copa Libertadores, existe ya público.
y el día de ayer en una de los partidos el estadio estaba prácticamente lleno. Entonces, obviamente eso habrá que evaluar posteriormente a ver si es que la aglomeración de tanta gente, inclusive en un espacio abierto como es un estadio, va a tener consecuencias o no. Sin embargo, las recomendaciones que hace el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, indica que existe menor riesgo cuando se hacen actividades en espacios abiertos. Sin embargo, también le describe como que existe un poco más de riesgo cuando hay demasiada gente. Entonces eso hay que tomar en cuenta y habrá que evaluar las consecuencias de las actividades que están sucediendo en algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que le ponía ayer del partido ese que hubo en Colombia. Futuro, ¿no se ha pensado en incrementar el aforo en lugares de entrenamiento de gimnasios? Bueno, la asociación, existe una asociación de todos los dueños de los gimnasios y centros deportivos de Quito, sobre todo, he leído más, en los cuales ellos han presentado diversos estudios que existen a nivel mundial para la reapertura y el incremento del aforo de estos lugares. Obviamente siguiendo las recomendaciones que hacen las diferentes entidades de salud pública a nivel mundial, existe una buena desinfección de los equipos una vez que se hayan usado e incluso antes de empezar las actividades también se recomienda que haya una limpieza y desinfección de todos los equipos, pesas, etcétera, que existen en los gimnasios y que cada persona también sea consciente de que debe lavarse las manos y que debe desinfectar el equipo una vez que haya terminado de usarlos. Incluso, obviamente, claro, como en estos gimnasios se necesita que las personas tomen líquido, tomen agua, se recomienda que cada persona lleve su propia botella de agua y la rotule para que no haya confusiones y no exista ningún tipo de contaminación. ¿Y por qué los lugares donde se entrenaba boxeo, karate, lucha, siguen cerrados hasta ahora? Bueno, según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, las actividades deportivas que requieren de contacto físico permanente o en aquellas actividades en las cuales se juega en equipo, como por ejemplo en básquet, en fútbol, se trata de reducir los tiempos de contacto porque existe mayor probabilidad de contagio en el caso de que hubiese alguna persona con COVID. Eso ya lo hemos visto, que ha pasado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que a nivel de Sudamérica y a nivel mundial se están jugando las diferentes ligas de fútbol, se están jugando campeonatos y cuando se ha contagiado un jugador de fútbol, por ejemplo, se han contagiado sus compañeros porque obviamente los deportes que requieren estar en contacto físico, que tienen aglomeración de gente como un equipo de fútbol, que además también requieren un mayor esfuerzo físico, hace que haya un aumento del riesgo del contagio. Entonces, lo que recomienda la CDC es practicar obviamente deportes o actividades en las cuales usted esté solo, como por ejemplo correr, usted corre generalmente solo, ¿no es cierto? Hace ciclismo solo, puede salir a hacer una caminata al aire libre en un parque o hacer trekking o hacer hiking. Generalmente es solo con muy pocas personas. Entonces, pienso que los gimnasios de boxeo y este tipo de actividades todavía permanecen cerrados por esta razón, porque mientras menos tiempo de contacto hay entre las personas que no viven juntas, que no son de la misma casa, existe menor riesgo de contagio, ¿no es cierto? Y última pregunta, ¿no existe actualmente un sistema o un plan de vacunación para los deportistas? Bueno, prácticamente los sistemas de vacunación en los países están funcionando de diferente manera, de acuerdo a las prioridades que se tengan, ¿no es cierto?
Se empezó con el personal médico, con el personal que trabaja en los hospitales y que está en atención directa con los pacientes, sobre todo con pacientes COVID, la vacunación, y poco a poco se ha ido incrementando el número de entidades o de personas que se van vacunando. En el país no sé si existe algún plan específico para los deportistas, pero por ejemplo, la Liga Profesional de Fútbol, es un ejemplo que todos lo vemos y que fue una noticia. La Liga Profesional de Fútbol consiguió que el gobierno le asigne un número determinado de vacunas para de esa manera vacunar a todos los futbolistas de los diferentes equipos que conforman la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador. Los atletas olímpicos, por ejemplo, que están ahorita en Japón, ellos para poder ir a la Villa Olímpica, para poder ingresar a la Villa Olímpica, ya tenían que ir con vacunación. Entonces, supongo que las federaciones deportivas a nivel del Ecuador tuvieron que haber tenido alguna preferencia o algún plan de vacunación para todos estos atletas que sobre todo están involucrados en actividades deportivas a nivel internacional. Porque como sabemos todos, las restricciones a nivel mundial para ingreso a uno u otro país están bien marcadas, ¿no? Entonces usted debe, por ejemplo, ingresar a un país con su carnet de vacunación. O si es que no lo está, por ejemplo, al entrar a Estados Unidos, le vacunan. Todos estos factores han hecho que prácticamente muchas de estas personas que tienen competencias a nivel internacional, sobre todo, estén vacunadas. Ahora a nivel local, entre por ejemplo asociaciones más pequeñas, desconozco en realidad si habrá algún plan específico para ellos o tendrán que acogerse al plan nacional que es conforme está establecido actualmente, que es por edades, ¿no? Va bajando las edades y prácticamente en los próximos días ya se dará a nivel general el programa de vacunación. Muchísimas gracias, señor Romero, por permitirnos esta entrevista y estos minutos. Muchas gracias a usted también, muy amable.